El matón que me humilló cada día en el instituto apareció en mi empresa pidiendo trabajo. No le guardaba rencor, le guardaba un contrato, un manual de conducta y un cronómetro para medir cada uno de sus fracasos. El recuerdo tenía un sabor metálico, como el de la sangre. Pedro, con 15 años, estaba inmovilizado contra los fríos azulejos del pasillo del colegio, en Sao Paulo. El ruido de los demás estudiantes, una marea de risas y murmullos indiferentes, era el telón de fondo de su humillación diaria. Cayo, con su 1,80 m, su sonrisa arrogante y el estatus de capitán del equipo de balonmano, era el rey de aquel pequeño universo, y Pedro, su bufón particular. Ese día, Cayo le había arrebatado su trabajo de historia, un proyecto en el que Pedro había invertido semanas. «Vamos a ver qué ha escrito el cerebrito», dijo Cayo en voz alta, mientras sus amigos reían. Procedió a leer fragmentos en voz alta, ridiculizando cada frase, antes de dejar caer las hojas al suelo y pisarlas. «Demasiado aburrido, Pedrito. Necesitas vivir un poco más», sentenció, dándole una palmada en la nuca que fue más un golpe que un gesto amistoso. Pedro se quedó allí, recogiendo sus hojas arrugadas y manchadas, sintiendo una rabia impotente que no tenía por dónde salir. Esa escena, y docenas como ella, se grabaron en su memoria, convirtiéndose en el oscuro cimiento sobre el que construiría su futuro. 15 años después, el mundo era un lugar muy diferente. Pedro ya no era el adolescente encorvado y temeroso. Tras la muerte prematura de su tío, había heredado Logistudo, una pequeña empresa de logística en Sao Paulo que estaba al borde de la quiebra. En lugar de venderla, Pedro vio una oportunidad. Se sumergió en el negocio con la misma obsesión con la que antes se sumergía en los libros. Trabajó día y noche, modernizó los procesos, invirtió en tecnología y, sobre todo, instauró una cultura de trabajo basada en la meritocracia y el respeto, todo lo contrario al patio del colegio. En 5 años, transformó Logistudo en una referencia en el sector, una empresa ágil y respetada. Ahora, a sus 30 años, Pedro era un CEO sereno y seguro de sí mismo, conocido por su gestión justa pero exigente. El pasado era solo una cicatriz lejana, o eso creía. Un martes por la mañana, mientras revisaba la lista de candidatos para un puesto de gerente de cuentas, un nombre saltó de la página y le golpeó como un fantasma: Cayo Albuquerque. La curiosidad, una curiosidad fría y analítica, venció a cualquier otro sentimiento. Dio la orden a Recursos Humanos de que lo incluyeran en la ronda final de entrevistas. Quería verlo. Cuando Cayo entró en su despacho, Pedro sintió un eco de la vieja intimidación, pero se desvaneció al instante. El Cayo de 30 años era una versión desvaída del rey del instituto. La arrogancia seguía ahí, en su postura, pero era una fachada frágil que cubría el fracaso. Su currículum era un mosaico de empleos de corta duración y proyectos fallidos. Era evidente que la vida no le había ido tan bien como esperaba. Cayo no reconoció a Pedro, o, si lo hizo, lo disimuló a la perfección. Para él, Pedro era solo otro obstáculo, otro jefe potencial al que tenía que impresionar con su encanto superficial. Habló de su liderazgo natural, de su habilidad para motivar equipos, usando la misma retórica vacía con la que solía justificar su tiranía en el colegio. Pedro escuchó en silencio, su rostro una máscara de profesionalidad. Hizo preguntas técnicas, le pidió datos concretos sobre sus logros y vio cómo la fachada de Cayo se agrietaba bajo la presión de la especificidad. A pesar de todo, la gerente de RRHH, ajena a su historia, recomendó su contratación. «Tiene experiencia en ventas y parece tener don de gentes», argumentó. «Podría funcionar con la supervisión adecuada». Pedro se quedó mirando el currículum de Cayo después de que éste se fuera. Contratarlo era un riesgo, pero también era una oportunidad.
Una oportunidad única, servida en bandeja de plata por el destino, para cerrar una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. «Prepárale el contrato», le dijo a la gerente de RRHH, su voz tranquila, sin revelar la tormenta de pensamientos que se agitaba en su interior. Cayo iba a entrar en su mundo, un mundo donde las reglas no las ponía el más fuerte, sino el más competente. Y Pedro se iba a asegurar de que cada una de esas reglas se cumpliera al pie de la letra. El juego estaba a punto de empezar, pero esta vez él era el dueño del tablero. El primer día de Cayo en Logistudo fue un estudio de contrastes. Llegó con la misma confianza desbordante que solía exhibir en los pasillos del colegio, vestido con un traje ligeramente más caro de lo que su puesto justificaba, listo para conquistar su nuevo territorio. Intentó su táctica de siempre, encanto superficial, chistes con los directivos que se encontraba en la zona del café y una actitud condescendiente con los analistas más jóvenes, a los que trataba como si fueran sus asistentes personales. Esperaba recrear la misma dinámica de popularidad y poder que también le había funcionado en el pasado. Pero se topó con un muro invisible, la cultura empresarial que Pedro había construido meticulosamente. Aquí, la gente era educada pero reservada. El valor no se medía por la labia, sino por los resultados. Sus intentos de formar una camarilla o de conseguir un trato preferente chocaron contra una barrera de profesionalidad cortés. La venganza de Pedro no se manifestó con gritos ni humillaciones. Fue mucho más sutil y, por eso mismo, mucho más cruel. Se sirvió a través de los procesos, los protocolos y los sistemas que él mismo había diseñado para crear una empresa justa y eficiente. Su arma era la burocracia, aplicada con una rigurosidad implacable. En su primera semana, Cayo tuvo una reunión de incorporación con Pedro. No fue una charla de bienvenida, fue una sesión de estrategia. Pedro le presentó un documento de 10 páginas que detallaba sus objetivos para el primer trimestre. No eran metas ambiguas, sino KPIs, indicadores clave de rendimiento, específicos, medibles y con plazos estrictos. Número de nuevos clientes, porcentaje de retención, tiempo medio de respuesta. «Estos son tus objetivos, Cayo», le dijo Pedro, su tono neutro, sin un ápice de emoción. «Cada lunes, a las 9, tendremos una reunión de seguimiento de 15 minutos para revisar tu progreso con base en estos datos, sin excepción». Cayo, que estaba acostumbrado a trabajar en entornos donde podía disimular su falta de rendimiento con carisma, se sintió atrapado. El sistema de gestión de proyectos de la empresa era transparente. Todos podían ver quién cumplía los plazos y quién no. Sus excusas habituales, «el cliente está pensando, estoy construyendo la relación», no servían de nada frente a un software que medía el número de llamadas y correos enviados. Luego vinieron los horarios. Cayo intentó tomarse pausas para el café más largas, salir un poco antes los viernes, pero el sistema de control de presencia, el mismo para todos los empleados, desde el becario hasta el director financiero, registraba cada minuto. Recibió un correo automático de RRHH recordándole la política de horarios de la empresa. No era un ataque personal, era el sistema funcionando a la perfección. El golpe más duro fue la cultura de feedback. Pedro había implementado una política de feedback 360 grados, donde los empleados no solo eran evaluados por sus jefes, sino también por sus compañeros y por los miembros de su equipo. Tras su primer mes, Cayo recibió su informe y fue devastador. Mientras que su evaluación por parte de Pedro fue fríamente objetiva, basada en metas no alcanzadas, la de sus colegas fue un retrato de su verdadera actitud. Palabras como arrogante, poco colaborativo y condescendiente con el personal junior aparecían repetidamente. En su siguiente reunión, Pedro le entregó el informe.
Parece que hay una discrepancia entre la imagen que proyectas y cómo tu equipo percibe tu contribución, Cayo. Según el manual del empleado, la colaboración es un valor fundamental de esta empresa. He inscrito tu nombre en el próximo curso obligatorio sobre liderazgo y trabajo en equipo. Espero que te sea de utilidad. Cayo se quedó mirando el papel, sintiendo una humillación que no había experimentado desde que era un niño. No había gritos, no había insultos, solo la fría y aplastante lógica de un sistema que lo estaba juzgando y encontrando deficiente. Estaba atrapado en una jaula de cristal de justicia y transparencia, y cada intento de usar sus viejos trucos solo hacía que los barrotes fueran más visibles. Por primera vez en su vida, Cayo no podía culpar a nadie más que a sí mismo, y esa sensación era un infierno mucho peor que cualquier abuso físico. Los meses siguientes se convirtieron en una lenta y agónica guerra de desgaste para Cayo. Pedro continuó aplicando su estrategia de presión burocrática con una precisión quirúrgica. Cada una de las herramientas de gestión que había implementado como un CEO moderno y ético se convirtió, en el caso de Cayo, en un instrumento de tortura psicológica. Los informes de rendimiento semanales se volvieron una cita con la realidad que Cayo no podía eludir. Pedro se sentaba frente a él con una tablet mostrando gráficos y porcentajes y desmenuzaba su desempeño con una objetividad demoledora. Cayo, este mes, tu tasa de conversión de leads a clientes ha sido un 20% inferior a la media del equipo. El sistema indica que has pospuesto el seguimiento de clientes clave en 3 ocasiones. ¿Cuál es el plan de acción para corregir esta desviación? No había juicio en su voz, solo una exigencia de responsabilidad que dejaba a Cayo sin escapatoria. La presión se intensificó cuando Pedro anunció una auditoría interna en uno de los proyectos más importantes asignados al equipo de Cayo. Un cliente clave, Omega Transportes, había expresado su descontento con los retrasos y la falta de comunicación. Oficialmente, la auditoría era un procedimiento estándar para garantizar la calidad del servicio. En la práctica, era un microscopio gigante apuntando directamente a la gestión de Cayo. Pedro contrató a una consultora externa para llevar a cabo el proceso, eliminando cualquier posibilidad de que Cayo usara sus contactos internos para suavizar el informe. Durante una semana, los auditores revisaron cada correo electrónico, cada informe de progreso y cada llamada registrada en el proyecto. Cayo sentía las miradas de su propio equipo sobre él, una mezcla de nerviosismo y resentimiento. Sabía que sus atajos, sus promesas exageradas al cliente y su tendencia a delegar la responsabilidad en sus subordinados sin un seguimiento adecuado iban a salir a la luz. Fue durante una tensa reunión sobre los hallazgos preliminares de la auditoría cuando Cayo finalmente se rompió. Presionado por los datos que mostraban su negligencia, intentó culpar a una joven analista de su equipo. Si Ana hubiera preparado el informe a tiempo, esto no habría pasado, dijo, su voz con un tono de superioridad mal disimulado. Antes de que Pedro pudiera intervenir, la propia Ana, una empleada brillante pero introvertida, respondió: «Con todo respeto, Cayo, te envié el informe 2 días antes del plazo y te pedí feedback en 3 ocasiones distintas por correo, pero no recibí respuesta», dijo, su voz temblorosa pero firme. La sala se quedó en silencio. El intento de Cayo de usar a un subordinado como escudo humano había fracasado estrepitosamente. Fue entonces cuando Pedro intervino. «Gracias por la aclaración, Ana. Cayo, a mi despacho, ahora». En la privacidad de la oficina, Pedro fue directo. «Lo que acabas de hacer en esa reunión es una violación directa de nuestra política de tolerancia cero al acoso y a la creación de un ambiente de trabajo hostil. Es exactamente el tipo de liderazgo tóxico que esta empresa no tolera». Fue entonces cuando algo inesperado sucedió.
En lugar de la rabia o la arrogancia, lo que apareció en el rostro de Cayo fue una desesperación pura. «No sé hacerlo de otra manera», admitió, su voz apenas un susurro. «En mi casa, si no eras el más fuerte, si no culpabas a otro primero, te comían vivo. Mi padre, él...» No terminó la frase, pero no hizo falta. Por primera vez, Pedro no vio al matón del colegio. Vio a un hombre roto, un producto de un entorno tan tóxico como el que él mismo creaba a su alrededor. Fue en ese momento cuando llegó a la empresa un nuevo empleado para otro departamento. Se llamaba Marcos y había ido al mismo colegio que ellos. En un encuentro casual en la cafetería, Marcos reconoció a ambos. «Pedro, Cayo, qué pequeño es el mundo», dijo. Después de una breve charla, y una vez que Cayo se fue, Marcos se quedó hablando con Pedro. «Pobre Cayo», suspiró. «Siempre fue un imbécil en el colegio, pero la vida que tenía en casa, su padre era un tirano. Lo presionaba hasta límites inhumanos. Supongo que algunas personas solo aprenden a tratar a los demás como los han tratado a ellos». Las palabras de Marcos no excusaban nada, pero lo explicaban todo. Pedro volvió a su despacho sintiendo un peso incómodo. Su venganza, tan justa y limpia en su concepción, se había vuelto moralmente turbia. Disfrutaba viendo a Cayo sufrir bajo su sistema. Pero, ¿estaba aplicando justicia o simplemente perpetuando un ciclo de abuso de una forma más sofisticada? La línea entre ser un jefe justo y ser un verdugo se había vuelto peligrosamente delgada. El informe final de la auditoría fue concluyente. La gestión de Cayo en la cuenta de Omega Transportes había sido negligente, poniendo en riesgo a uno de los clientes más importantes de la empresa. El documento detallaba una serie de errores y omisiones que, sumados a su comportamiento en la reunión y a las evaluaciones negativas de sus compañeros, constituían una causa justa y perfectamente documentada para su despido. Los papeles de la rescisión de contrato llegaron a la mesa de Pedro. Tenía a Cayo exactamente donde quería. Con una sola firma podía completar su venganza, cerrar el círculo que había empezado 15 años atrás en un pasillo de colegio. Podía darle a Cayo su propia caja de cartón y verlo salir por la puerta para siempre. Todo su equipo lo esperaba. La justicia, según las reglas que él mismo había creado, exigía esa conclusión. Pedro se quedó mirando los documentos durante un largo rato. Recreó en su mente la imagen de Cayo, arrogante y cruel, pisoteando sus deberes, y luego la contrastó con la imagen del hombre desesperado en su oficina, admitiendo que no sabía actuar de otra manera. Pensó en las palabras de Marcos sobre el padre tiránico de Cayo. Despedirlo sería fácil, sería catártico, pero ¿qué lograría realmente? Confirmaría que el poder, al final, siempre se usa para aplastar a otros. Demostraría que él, Pedro, no era diferente de su antiguo verdugo, solo que más inteligente en sus métodos. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no podía ser ver a Cayo caer. La victoria definitiva sería demostrar que su forma de hacer las cosas, su sistema basado en la ética y la responsabilidad, era tan robusto que podía transformar incluso a alguien como Cayo, o, si no, expulsarlo como un cuerpo extraño sin necesidad de una vendetta personal. Su objetivo no era destruir a un hombre, era construir una cultura. Tomó una decisión, rompió los papeles del despido y llamó a Cayo a su despacho. Cayo entró con la cabeza gacha, esperando lo inevitable. «Siéntate», dijo Pedro, su tono serio. Le expuso la situación con una franqueza brutal, mostrándole los resultados de la auditoría y recordándole su comportamiento. «Según el reglamento, y basándome en estos hechos, tengo motivos más que suficientes para despedirte ahora mismo». Vio a Cayo encogerse, preparándose para el golpe final. «Pero no voy a hacerlo», continuó Pedro. Cayo levantó la vista, confundido. «En lugar de eso, vas a entrar en un plan de mejora de rendimiento.
Durante los próximos 3 meses trabajarás directamente bajo mi supervisión. Te reunirás cada semana con un coach de liderazgo que la empresa pagará. Y tu principal proyecto será uno: salvar la cuenta de Omega Transportes. Tienes que ir allí, admitir tus errores y presentarles un plan viable para solucionar cada uno de los problemas que has creado. Era una oferta inaudita. No era un perdón, era una condena a trabajar. Una última oportunidad, pero una que requería una dosis masiva de humildad y un esfuerzo hercúleo. «Aquí no hay matones, Cayo», dijo Pedro mirándolo fijamente, «ni en los pasillos ni en los despachos. Esta empresa es un lugar para profesionales. Esta es tu única oportunidad para demostrar que puedes ser uno. Si fallas, si intentas tomar un solo atajo o culpar a alguien más, el sistema, y no yo, se encargará de que no vuelvas a poner un pie aquí. La elección es tuya». Cayo, por primera vez, se quedó sin palabras. Asintió, una mezcla de alivio y terror en su rostro. La venganza de Pedro no terminó con un despido, sino con un desafío. Le quitó a Cayo la salida fácil de la victimización y le obligó a enfrentarse a la única persona que realmente podía arruinar su vida: él mismo. Meses después, Logistudo no solo había salvado la cuenta de Omega Transportes, sino que había fortalecido la relación. Cayo seguía en la empresa, no era un empleado modelo y nunca serían amigos, pero trabajaba duro, cumplía sus metas y trataba a sus colegas con un respeto forzado que con el tiempo empezaba a parecer menos artificial. Había aprendido que en ese ecosistema la supervivencia dependía de la competencia y la colaboración. Un día, Pedro caminaba por el pasillo y vio a Cayo ayudando a la joven analista Ana con una presentación complicada. No había condescendencia en su gesto, solo una interacción profesional. En ese momento, Pedro sintió el verdadero sabor de la victoria. No había sido ver a su matón humillado, había sido crear un entorno donde la intimidación simplemente no tenía cabida. Había usado su poder no para destruir a un hombre, sino para aniquilar el monstruo que representaba. Y esa, se dio cuenta, era la forma más elevada y satisfactoria de justicia.